Saludo esta tarde a Quique Mireles, analista. ¿Cómo estás, Quique? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, Adán. Pues con el gusto de saludarte. Y sí, en efecto, el tema legislativo en México está que arde en estos momentos. Híjole, sí, hay muchos pendientes y precisamente de estos pendientes, de este trabajo legislativo, de esta gran responsabilidad que tienen los legisladores, ¿existe alguna manera de evaluar el trabajo, los resultados que nos otorgan los legisladores a los ciudadanos? Bueno, efectivamente, creo que hay algunos indicadores que pueden servir de referencia, pero no perdamos de vista que los congresos locales y el Congreso Federal, pues Ujú, realmente el ujú. trabajo tendrá que ser evaluado en el momento de que se pongan las bases que requiere el país en ese momento en cuestión legislativa, es decir, que se pues reformen, que se presenten las iniciativas necesarias para que la realidad o la actualidad del país brinde una estabilidad y las herramientas necesarias a los ciudadanos para poder tener un desarrollo de vida integral. Es decir, no podemos decir que una legislatura es más eficiente que otra por el número de reformas o iniciativas que presentó. Tal vez una legislatura pudo haber presentado muchísimas reformas e iniciativas y sin embargo aún así quedó a deber por el tema coyuntural o el tema de actualidad de lo necesario en el país, y algunas legislaturas tal vez no presentaron gran número de reformas o iniciativas, pero cumplieron. Es decir, creo que la evaluación tendrá que venir por parte de la ciudadanía dependiendo de esto. Es muy difícil, ¿no? Porque estamos acostumbrados a hacer una evaluación tal vez numérica, Adán. Sí, y tal vez recientemente porque es muy reciente, la evaluación podría ser cuando el legislador busca su reelección, ya sea el legislador local, el legislador federal, cuando acude nuevamente a las urnas y busca ese voto que se lo refrende a la ciudadanía. Efectivamente, ¿no? Si el legislador es reelecto, como cualquier otra autoridad, como un presidente municipal, es evidente que está logrando este refrendo de apoyo, y pues en cierto modo es una forma de decir de la ciudadanía: me gustó el trabajo que tuviste, me gustó lo que hiciste, me gustó la cercanía que tuviste, te apruebo, y tan te apruebo que te doy otro periodo más. Quique, ¿qué pasa con las personas que llegan a las legislaturas? Deben de ser personas con conocimiento legislativo, deben ser personas con conocimiento en las leyes, deben ser ciudadanos que a lo mejor no tengan un conocimiento amplio de leyes, pero pueden rodearse de asesores, de consultores. ¿Quiénes deben de participar en una legislatura local como federal? ¿Sí debería de haber un requisito o estamos bien como lo es ahora, ser mexicano por nacimiento y estar a salvo de tus derechos políticos? Yo creo que en las legislaturas, tanto locales como federales, creo que sí debe de ser las personas que lleguen las que tengan una mayor sensibilidad social, una mayor empatía social, porque como tú dices, el conocer o no de leyes puede ser subsanado a través de los asesores, y las mismas legislaturas le proveen a los diputados, a los legisladores, de herramientas para poderse rodear de ellos mismos, ¿no? Sin embargo, pues sabemos que no siempre lo hacen, ¿no? Y en vez de rodearse de personas con el expertise o que subsanen sus áreas de oportunidad, pues se rodean tal vez de personas equivocadas o de personas cercanas que tal vez no tengan los conocimientos. Evidentemente, cuando hay una mezcla, que creo que es la receta ideal, que haya una mezcla entre personas expertas en ámbitos legislativos con algunos que tengan una mayor empatía social, creo que se puede hacer unas legislaturas muy poderosas, muy empáticas, muy técnicas, y que de verdad logren impactar con su trabajo la vida de las personas del Estado o a nivel país. Así es. Oye, Quique, los momentos que estamos viviendo, legislativos, hace unos días,
con este asunto de la Guardia Nacional. Ahí, no sé, sin entrar en mayores detalles, ahí necesitamos de legisladores pues bien formados, bien asesorados, porque se ha escuchado, tú me lo dirás, esto planteado en el caso de la Guardia Nacional, pues va a ser impugnable, va a ser, vaya, es anticonstitucional, dicen que no se puede saltar la Constitución. Es violatorio. No, perdón, Adán. Te estaba dando la razón. Evidentemente, lo que está sucediendo, lo que sucedió, lo que se aprobó en la Cámara de Diputados, para la gente que no lo sepa, pues todavía no es un hecho, porque tiene que pasar por el Senado. Y de hecho, en el Senado ya se advirtió que se realizará todo el proceso legislativo. ¿Por qué decimos esto? Porque en la Cámara de Diputados se dio un proceso fast track. ¿Qué quiere decir fast track? Que pues se saltaron algunos puntos del proceso legislativo que normalmente tiene que recorrer una iniciativa, y más una iniciativa de esta índole. Es decir, esta iniciativa no pasó ni por comisiones, Adán. No se discutió en comisiones, pasó directamente a discusión y votación en el Pleno. En el Senado ya advirtieron que no va a suceder esto, que sí se va a discutir a detalle y a conciencia, porque tiene pues un impacto verdaderamente importante en la vida cotidiana de nuestro país y sobre todo en el tema de seguridad. Esto, independientemente pase o no pase del Senado, lo que se aprobó en Cámara de Diputados es lamentable porque va en contra de la Constitución, concretamente del artículo 21 constitucional, Adán. Y esto, pues evidentemente ya está viciado con un tema de inconstitucionalidad, pero ¿por qué sucedió esto? Pues porque para poder hacerlo de la manera correcta se necesitaba una reforma constitucional. Para que una reforma constitucional pase en la Cámara de Diputados se requiere mayoría calificada de aprobación. Esto es 2/3 partes de la Cámara de Diputados, que Morena y sus aliados, el PT, el Verde y uno que otro perdido ahí anexo, no dan estos números para poder pasar. Y la prueba fue la pasada discusión, si tú recordarás, de la famosa contrarreforma energética, que no logró la mayoría calificada. Entonces, previendo esto, por eso usaron esta, de alguna manera, llamarla chicanería legislativa para poderla pasar en fast track, y que ahora ya, hoy anunciaron, hace algunas horas, que ya llegó a Cámara de Senadores. Oye, si esto, en este ejemplo que estamos platicando del artículo 21, llegara, no hay que adelantarnos en el supuesto, a hacer caer en la inconstitucionalidad y pues no pasar, ahí podríamos hablar de una forma de evaluar a los legisladores, ¿no? Si ya sabías que posiblemente iba a pasar esto, ¿por qué votar de esta forma? Sería una forma de evaluar un trabajo, de hacer las cosas dentro de la ley y hacerlas bien. Desgraciadamente, Adán, lo que está sucediendo es que estamos viendo que se está realizando una votación más que técnica. Por ejemplo, en Cámara de Diputados fue una votación ideológica y no se está respetando o no se le está haciendo honor a la separación de poderes, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, porque lo que sucedió en Cámara de Diputados prácticamente fue una directriz muy concreta desde Palacio Nacional, y se notó, ¿no? Al ver pues los nulos posicionamientos de argumentos para defensa de un tema tan delicado como el entregar, porque esto es lo que está pasando, entregar la seguridad pública a las Fuerzas Armadas. Y esto se nota que es un tema ideológico, porque pues incluso algunos de los legisladores que hace años criticaban el tema de la militarización y el tema de utilizar militares para cuestiones de seguridad, ahora están impulsándolo y votando a favor. ¿Por qué? Porque en este momento ya no son oposición y en este momento les conviene por el tema que está enfatizando el Poder Ejecutivo, concretamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso es. Pues, Quique Mireles, también estamos en días, en horas importantes en otro poder, en el judicial, acerca de otro asunto que también tiene que ver con legislativo, que es esta famosa prisión preventiva oficiosa, que
pues, todo tiene que ver con trabajos legislativos, ¿no? Este tema, por ejemplo, también es una prueba de que no solamente se está cuestionando la constitucionalidad o no de leyes emitidas durante este sexenio o de leyes impulsadas por determinado personaje. El tema de la constitucionalidad se debe de debatir, se debe discutir y se debe de cuidar, sea quien proponga las leyes, sea el partido que sea, porque el cumplimiento de la Constitución no debe de ser parte de una cuestión ideológica. La Constitución se debe de respetar sí o sí, ¿no? Y la deben de respetar todos los partidos, todos los actores, y no se puede brincar este tema, ¿no? Y esto es lo que durante este sexenio ha estado ahí en la tablita, ¿no? Si la Suprema Corte de Justicia está del lado de garantizar el correcto o la correcta aplicación del Estado de Derecho, o se inclina de repente por temas ideológicos, que no debería, porque la Suprema Corte de Justicia, que representa precisamente al Poder Judicial, debería de estar concretamente enfocada en el cumplimiento y hacer valer el Estado de Derecho, el cumplimiento de la Constitución. No tiene por qué andar entrando en dimes y diretes ideológicos, y muchas veces durante los últimos años, durante este sexenio concretamente, ha caído. Incluso el presidente ya cuestionó si fue correcta la postulación de ciertos ministros Sí, que sí. él en teoría puso, como así lo dijo, porque no están a favor del movimiento de transformación. Discúlpenme, pero el Poder Judicial no tiene que estar a favor de ningún movimiento. Lo único que debe de estar a favor es del cumplimiento de la ley, de la Constitución y de hacer cumplir y valer el Estado de Derecho, Adán. Quique Mireles, consultor político, te agradezco mucho estos minutos con Mega Noticias MX. No, muchas gracias, Adán, y un saludo a todo tu auditorio por acá en Querétaro.